Buenas tardes del miércoles en nuestro programa de hoy, Encuentros con el erudito. En este caso, la erudita Catalina Bello, escritora y profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Demetrio. ¿Qué tal? Encantada, aquí a tu disposición. Muy bien, pues gracias por venir a nuestro programa y es un honor tenerte aquí en este programa recién inaugurado. Y bueno, empecemos con la entrevista, ¿no? Sí, aquí estoy. A ver, he hecho un compendio de preguntas y a ti como escritora, ¿qué es lo más que te inspira de tu tierra, el Bierzo? Sin duda el paisaje, más que las gentes. Mi paso por el Bierzo es en una infancia temprana y, es un contacto, un vínculo muy poderoso con la tierra. Sí. ¿Qué es para ti la imaginación como escritora? Bueno, la imaginación es un recurso, ¿no? Y lo que nos permite conocer la realidad, descifrarla, desmontarla, recrearla. Y la imaginación tiene varios caminos. A veces parte de un texto, de una información oral o de una lectura, y a veces parte de una imagen y se transforma en texto o a la inversa. Y, y es un recurso que realmente nos permite recodificar la realidad. Y en tu imaginación, ¿qué puede ser algo de experiencia de la vida? ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, la experiencia de la vida nutre la imaginación, pero nutre el basamento de la misma. El desarrollo de esta es algo que, bueno, los teóricos han afirmado, dependiendo de los periodos históricos, que si venía de otra dimensión, ¿no? A veces dentro del ámbito religioso. Luego en Occidente, en Europa, en el siglo XX, pues Jung, Carl Jung, ¿no? Carl Jung, Psicoterapeuta. sí, decidió que esto estaba más vinculado a los estereotipos sociales, a la psique, dijo Freud, y, bueno, no sabemos muy bien de dónde sale la imaginación. Es una estructura mental, ¿eh? Y digamos, si viviera en una isla desierta no podría hablar sobre esto porque no lo conocería. Bueno, la imaginación realmente es antropomórfica, ¿eh? No, el construir mundos que no están vinculados con el hombre o con la personificación, ¿no?, de ese entorno, o con la prosopopeya, no, eso no funciona. Por lo que sea, nuestra imaginación está escrita a nuestra experiencia del mundo, sea este o sea otro. Pero ese basamento tiene que existir. Tienen que ser mundos que son transitados o por seres humanos o por antropomorfos. Muy bien. A ver, hablando de imaginación, tú como mujer, ¿te sería fácil meterte en la mente de un narrador masculino creado en una novela tuya? Sí, sin duda, en mis libros de cuentos hay personajes masculinos. Sí. ¿Somos tan simples de poder ser representados fácilmente? Bueno, yo verdaderamente es una cosa experiencial, ¿no? Yo he tenido trabajos donde he estado atendiendo a muchísima gente y creo que eso es lo que ha configurado mi experiencia. Yo leo un texto y sé si está escrito por un hombre o por una mujer. Si fuera capaz de abstraer las razones por las que lo deduzco acertadamente, pues probablemente escribiría algún pequeño opúsculo y me forraría, pero no soy capaz de abstraer hasta ahí. Sin embargo, hay como un perfume, una melodía del autor, digamos del narrador, que me hace deducir si es hombre o mujer. Las características de los tipos de textos son difíciles de... O sea, no he sido capaz de abstraer nunca, ¿no? Pero lógicamente sí, yo cuando amo a un personaje me, me impregno de él, él toma poder sobre mí.
¿Hasta meterte en tu personalidad? Bueno, no, es más bien yo en la de él. La de él. Es como que el personaje me arrastra. ¿Y siempre suelen ser amigos? No, no necesariamente. Eh, a veces son historias que otras personas te cuentan y que dejan una huella. Realmente la literatura es lo que no podemos resolver, ¿no? Es el conflicto no resuelto. Si no sea aburrido, claro. O difícil de narrar sin conflicto, es difícil. Y son normalmente, sea a través de experiencias de otras personas, son cosas que realmente pues, son desconcertantes o imposibles de aceptar, ¿no? Bueno, cambiando de pregunta, ahora en España están de moda géneros literarios como la novela negra, la guerra civil, época franquista, republicana, novela histórica, feminismo. ¿Cuál es tu género favorito de lectura? Bueno, mi género favorito de escritura es lo fantástico. De lectura, yo, pues como soy una lectora empedernida, puedo leer cualquier cosa que me enamore, ¿no? que me atrape. Y bueno, yo creo que la buena prosa siempre enamora, y la buena poesía, y la buena literatura. ¿Y qué te tiene que enganchar? Así para que te enganches. Bueno, ¿O te los tragas todos sin...? No. Cuando era joven terminaba todo lo que empezaba a leer, ¿no? Aunque no te gustase. Sí, por disciplina, pero ahora sí, no. Por reto, ahora haces lo que te apetece. Sí. Y hombre, yo creo que una gran obra es aquella que ya en el primer párrafo ya te atrapa, ya hay algo que tienes que descubrir, algo que avanza ahí y que genera el desarrollo. La primera impresión la que cuenta. La primera frase es demoledora. Sí. Eso es. Sí. Muy ahí hay oficio, ¿eh? O sea, cuando en un texto, en la primera frase, ya está abriéndose la compuerta hacia otra dimensión, otro mundo o una historia, ahí ya hay oficio. Hay oficio. Que y eso, aunque la novela no sea el desarrollo muy buena, ya por lo menos es como un vendedor, te engancha la... Bueno, es uno de los rasgos, uno de los rasgos de la buena literatura es el flujo, ¿no? Es como si tuviéramos un venero de agua, un riachuelo, un nacimiento de agua que sigue un curso y que nos traslada en ese curso, ¿no? Tiene que haber cierta velocidad, pero no excesiva. Tiene que haber... calma. Un ritmo en la construcción del texto, digamos. Y tiene que haber ligereza, es decir, los textos excesivamente pesados, densos, digamos, no son literatura para mí. No. Eso es más bien filosofía, teología, entra dentro de otro marchamo. Sí. Y luego, evidentemente, la precisión en el lenguaje y la riqueza también del vocabulario. Si el texto no posee una precisión... Sí, repite las palabras. Sí. Es necesario leer mucho para escribir, sí, para coger vocabulario. Sí, exactamente. Y luego hay también otros recursos, por ejemplo, la visibilidad. Es decir, en los textos que a veces son complejos se requieren, como si dijéramos, pequeños bastiones que permitan al lector tener un punto de continuidad. Eso se llama lo que llamaríamos la visibilidad. Pero bueno, realmente en literatura contemporánea el gran reto es construir textos que tengan multiplicidad, es decir, que tengan distintas capas de lectura o una versatilidad que nos permita ampliar el espectro del mundo en el cual se desarrollan. Muy bien. Y fíjate, esta pregunta va a ser interesante también. Hablemos de la censura. Hubo muchas censuras a lo largo de la historia de España. ¿Sientes algún tipo de censura social a la hora de escribir hoy en día? Bueno, la condición de mujer hace que a veces
tu circunstancia de escritora pues sea juzgada y sea codificada como imposible y realmente como que se cuestione que tú hayas podido escribir un texto de estas A características. pesar que la ciencia se atribuye a los hombres y la literatura a las mujeres. Pues Es aún como... así, fíjate, es un reto, pero es un reto más bien de mi condición o de nuestra condición de mujeres, ¿no? Y yo creo que el otro gran reto es pues el mundo editorial, ¿no? Que bueno, pues hay que sortearlo, hay que comprender que es un mundo donde lo que prima es un negocio, ¿no? Y el adaptarte a las cláusulas del mercado editorial, pues bueno, tiene ahí también diatribas, ¿no? Sus circunstancias. Y hay que adaptarse. Bueno, hasta cierto Negociar, punto. negociar. ¿Eh? Es difícil. Y a veces no se negocia. No hay nada. Esto es lo complejo, que hay. Sí, es sí. complejo Ahora una pregunta así menos profesional. No menos profesional, digamos una pregunta así más al libre albedrío. ¿Dónde te irías de viaje para inspirarte en un relato? Bueno, yo ahora mismo tengo pendiente un viaje a Samarcanda y la Ruta de la Seda. Y no sé si eso inspirará algún relato a partir de ahí. Bueno, Marco Polo secuencia nuestra cultura, ¿no? Es uno de los personajes que existió realmente y que ha nutrido nuestra imaginación como lectores y como espectadores, ¿no? De cine. Pero bueno, el relato es Arkansas, y Nueva Orleans. Es el último relato que no sé si seré capaz de terminarlo, porque yo hasta que no conozco el final no logro saber si voy a terminar el texto, la construcción literaria. Y teóricamente debería terminar en Nueva Orleans, este antiguo Golfo de México que ahora los norteamericanos llaman Golfo de América, ¿no? Bueno, en Nueva Orleans puede ser algo relacionado con las culturas afrocaribeñas, del vudú, Bueno, sí. esa época francesa decadente de la Luisiana. Sí. Bueno, es un texto con saltos en el ritmo, en la construcción de la prosa. O sea, un poco está vinculado al sur, a la música negra. Ah, Pero ya digo que estoy todavía con el texto en ciernes. en ciernes. Muy bien. ¿Qué opinas de la soledad? Bueno, la soledad, no sabría decirte, la soledad es un estado que puede, eh, yo creo que también, supongo que lo La dices, soledad del artista. es necesaria para la creación, para este tipo de trabajo creativo que es la literatura, requiere un aislamiento, un cierto aislamiento. ¿Sí? Y disciplina. Bueno, yo creo que yo no me lo tomo de una manera estricta, sino más bien como un placer. Pero sí, es un placer disciplinado, sin duda. Es un placer, digamos, adobado por el gran recurso de la lectura constante de otros autores, ¿no? Sí, porque el pintor también es muy solitario, el fotógrafo también, menos el actor de teatro que tiene que tener una compañía, una convivencia, ¿no? Pero el escritor va a su ritmo, ¿no? Sí, en mi caso, desde luego, las construcciones son personales, no son colectivas. ¿Cree usted en los libros que te ayudan a tener creatividad o no necesita? Yo creo que todo es bueno, que todo sirve. Todo sirve. Esa hoja de esa vegetación que tenemos aquí maravillosa, también nos sirve. Cuando cae una hoja, cuando pasea alguien, puede eso desencadenar una historia. Un relato, conocer gente. Sí, también, por supuesto. También. ¿Son fáciles las relaciones humanas en una escritora?
Bueno, una cosa es la vida personal y otra cosa es la condición de escritora. Pues es una transformación en el sentido de que una cosa es la imagen pública y otra cosa es la vida personal. Evidentemente, tú cuando escribes y cuando presentas un libro, estás de cara a la galería, de cara a un colectivo de personas que te van a leer y que te pueden juzgar como escritora. Luego, el introyectar ahí datos personales o tu vida personal, pues eso entra dentro de otro parámetro. A veces mezclamos lo personal con lo profesional. Bueno, la línea divisoria nunca es extrema. No, es una línea muy delgada, ¿no? Se refiere. Es una línea delgada, sí. Es una línea delgada porque realmente al lector también le coges un gran afecto de un modo distinto y el lector también a veces te ve y te saluda como si fuera tu hermano. También es verdad que usted se relaciona con gente de su mundo. También es más fácil que en otros mundos que no conoce. Un mundo de la literatura más fácil que a lo mejor en otro mundo que a lo mejor no se siente identificada. Hombre, lógicamente hay un corpúsculo de escritores contemporáneos entre los cuales me inscribo, ¿no? Y que está siempre en expansión, ¿no? Y es un placer, ¿no? Leer a mis contemporáneos, sin duda. Pero yo creo que tampoco el sectarismo tampoco es bueno, ¿eh? No. Creo que oye, vivimos en el mundo, vivimos entre otros seres humanos y que interactuar con No es una sociedad ellos, rígida como la de antes, clasista, sino que ahora todos nos mezclamos más, ¿no? yo por lo menos así lo pretendo, ¿eh? Ya. Yo creo que enriquece el trato humano, sea con quien sea, enriquece. Otra cosa es que, bueno, en esa interacción hay cosas que pueden sorprender o de las que podemos tener que protegernos a veces, ¿no? Nos puede sorprender gente de diferentes gremios. Sí, por supuesto, y puede ser interesantísimo. ¿Cómo no? Sí. ¿Alguna vez alguien te reprochó por escribir siendo mujer, por ejemplo, o por otro motivo? Bueno, yo creo que yo he nacido en la década de los años 60 en un entorno rural y he nacido mujer. Y esto parece que no, pero deja unas huellas importantes. A mí una de las cosas que más me ha costado como trabajo interior, porque claro, el primer trabajo es el interior, es el de hablar en público, como estamos haciendo ahora, sin tener la sensación de que le estoy usurpando ese rol a un hombre. Ah, interesante. Eso es un trabajo interior, importante. Ya el primer gran trabajo interior es el de uno, después ya el transformar el mundo exterior, eso es yo creo que fácil, ¿no? Es fácil. No sé si fácil porque, bueno, uno se choca muchas veces con los hábitos sociales que nos todavía permanecen impalan, algunas personas. ¿no? Sí. Estamos en proceso de transformación, sin duda. Sí, lento, muy lento, quizá. Bueno, al menos hemos conseguido. No en este programa, que aquí admitimos de diferentes sexos. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna vez escribiste sobre alguien por venganza? Bueno, yo creo que, claro, a veces los demás nos generan una herida que que no siempre las blessures, las heridas que nos causan los demás, no siempre son fáciles de aceptar, ¿no? Pero escribir implica una transformación de todo esto, ¿no? Implica un pulimento, ¿no? O sea, la historia... ¿Te desahoga escribir sobre alguien? ¿Te desahoga? Desahoga, pero lo que publico tiene que tener unas condiciones. Escondidito. Tiene que tener unas condiciones literarias. No, pero sí, hay carga a veces de ira, de cólera, de frustración, de decepción. Sobre todo yo empleo mucho la ironía. ¿No ha probado alguna vez perdonar escribiendo? Así para uno mismo. El escribir, la escritura tiene muchas funciones. Una de ellas es que lo que escribes
desaparece como conflicto. No, ¿Ah, sí? no porque lo resuelvas, porque no necesariamente siempre puedes resolverlo. Los grandes conflictos, como puede ser la muerte, el abandono, la decepción, ¿no? El maltrato, esos grandes conflictos no desaparecen en sí mismos. O sea, el hecho, ¿no? Pero sí el conflicto interno, ¿no? O sea, la huella interna, al plasmarla sobre un papel, eso reposa, adquiere reposo interno. Estoy de acuerdo. Es una manera también Sí, de plasmar el dolor y reconocerlo. Cuando tú no reconoces un dolor, es el primer paso para sí, no olvidarlo, pero sí superarlo, ¿no? es una de las fases, sí, de la aceptación, ¿no? De las heridas que nos deja la vida, una de las fases de la aceptación es el reconocimiento, ¿no? Muy bien. Pues aquí tenemos la última pregunta antes de la publicidad. ¿Crees que el artista tiene ese punto de locura para crear? Bueno, es un punto de imaginación asilvestrada, sin límites. Si entendemos esto como locura, pues sí. Digamos, No me malinterpreto, no me refiero a locura de estar enfermo, no. Me refiero a una locura más de libre albedrío. sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que es la visión de la realidad desde parámetros no convencionales. Entonces, eso es como romper las camisas de fuerzas sociales, ¿no? Que nos constriñen. Y, y lo consigue siempre o a veces la autocensura de una misma dice, porque a veces le gustaría escribir de algo, pero su moral se lo impide. No la moral de otras personas, si su propia moral le impide. Incluso alguien le dice, ¿cómo escribe usted esto? Escribe cosas bonitas, ¿no? A veces No, nos limitamos un poco, ¿no? no, escribir no es no entra dentro de ese plano, ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto también, ¿no? Kant, el filósofo Kant hizo su propia teoría al respecto. Bueno, digamos que la belleza entendida como brutalidad sí existe en los textos literarios, pero la belleza como algo convencional, yo creo que en este periodo, a lo mejor en la época de Garcilaso, posiblemente, pero en este periodo yo creo que el concepto de belleza pasa por otras fluctuaciones y tiene otros disturbios, ¿no? Dentro de la creación. Sí, bueno, la belleza tiene su interior, que lo hace más bello el exterior. Bueno, el concepto de belleza puede ser precisamente la brutalidad, ¿no? De un acontecimiento. El concepto de belleza en el medievo estaba escrito a la divinidad, a la perfección. Hoy no tenemos ese concepto, ¿no? La belleza existe, pero desde otros registros, ¿no? Que son el equilibrio.